Bueno, ahora seguimos con PostgreSQL y vamos a implementar una aplicación con interfaz visual con la librería tkinter para el acceso a base de datos. El problema ya lo hemos resuelto, es el mismo que hicimos en su momento para trabajar con MySQL y con SQLite. El programa dice desarrollar una aplicación visual con la librería tkinter que permite implementar los algoritmos de carga de artículos, consulta por código y listado completo. Seguiremos trabajando con la tabla de artículos que creamos en el concepto anterior. La interfaz visual que vamos a implementar, como estamos viendo, va a ser mantenimiento de artículos con tres pestañas: carga de artículos con este formulario, consulta por código. La consulta por código, ingresaremos el código, mostraremos la descripción y el precio del artículo, y finalmente en la última pestaña dispondremos la posibilidad de listar todas las filas de la tabla de artículos. Para trabajar un poco más ordenados, igual que cuando lo hicimos con las otras acceso a las otras bases de datos, vamos a dividir nuestra aplicación en dos módulos, lo que va a ser el formulario artículos y el archivo de o módulo también de artículos, donde vamos a hacer la parte de acceso a Postgres. El primer paso, vamos a crear una carpeta. La carpeta la vamos a llamar Proyecto 5. En la carpeta Proyecto 5 vamos a pasar a crear estos dos archivos: formulario artículos .python, y vamos a crear ya también el otro archivo que va a ser artículos.python. No vamos a codificar paso a paso todo, voy a traer el código. Por un lado el de formulario artículos y por el otro la clase que va a estar en el módulo artículos Python. Ya pasamos a explicar. Vamos a grabar. Bueno, si ejecutamos formulario de artículos, vamos a ver que ya está funcionando. Formulario de artículos, acá vemos la posibilidad de agregar registros, por ejemplo, sandía a 56. Vamos a confirmar. Los datos fueron cargados. La consulta por código, por ejemplo, el código 7. No existe ningún artículo del código 7. 6 creo que es el último que acabamos de cargar. Sandía, y el precio que hemos cargado 56. Y el listado completo que nos va a retornar todas las filas de la tabla de artículos, teniendo en cuenta que esta tabla está en el gestor de base de datos de Postgres. Pasemos a explicar. Bueno, hemos separado perfectamente lo que es la parte de interfaz visual, que está en el módulo formulario artículos Python, y en artículos, donde tenemos la clase artículo, donde hemos definido cuatro métodos. Uno alta, que es el que se va a llamar cuando insertemos una fila en la tabla de artículos. ¿Qué es lo que hacemos? Primero llamamos al método abrir, donde vimos anteriormente que lo primero que hacemos es llamar a la función connect, que le pasamos el nombre de la base de datos que hemos creado, el usuario y la password que hemos definido. Luego de abrir la conexión, creamos un objeto de la clase cursor y llamamos a execute, pasándole dos parámetros: el comando SQL, en este caso el insert, y los datos. Los datos van a llegar como parámetro, que va a ser una tupla que vamos a llamar desde la interfaz visual, que es la que vamos a pasar a analizar. ¿En qué momento llamamos a método alta? Bueno, en formulario de artículos, que es la interfaz visual propiamente dicha, tenemos que crear un objeto de la clase artículos, que es la que está, la clase artículos es esta de acá. Una vez que creamos un objeto de la clase artículos, lo guardamos en el atributo artículo 1. Bueno, creamos el objeto de la clase tk, disponemos el título mantenimiento de artículos en la parte superior, creamos un objeto de clase notebook, que es el que me va a permitir tener las distintas pestañas, y llamamos al método cargar artículos. Cargar artículos va a ser el primer frame, ¿sí? El primer frame donde vamos a disponer, vamos a agregar este frame, esta página 1 que llamamos este atributo, que dice carga de artículos, que es el que dice la pestaña de esta hoja del cuaderno.
usamos una serie de label frame y disponemos como una grilla para ubicar las labels, para disponer los controles entry, para entre datos, los dos controles entry y las dos labels y el botón. Lo más importante es que va a suceder cuando se presione el botón. Vamos a ver que cuando se presione el botón confirmar, llamamos al método agregar. El método agregar está definido inmediatamente en las próximas líneas y es el que se va a comunicar con el otro módulo, con el objeto artículo 1. Lo primero que hacemos es crear una tupla llamada datos con dos elementos de esta tupla. Lo que tiene el descripción carga, que es el control string bar, que está asociado al control entry, que es el control visual. El string bar, sacamos el contenido con el método gets. De forma similar, sacamos el contenido del método gets, el precio que ha cargado el operador. Y acá sí llamamos al método alta del objeto artículo 1. Acá pasa y se ejecuta justamente el método alta, llegando la tupla que se procede a insertar los datos en la tabla artículos de la base de datos de Postgres. Luego vaciamos los dos controles string bar, lo cual hace que se borren los controles entry. ¿Sí? Podemos probarlo. Recordemos el alta, tenemos que cargar un texto, su precio, y cuando decimos confirmar se ejecuta justamente agregar, creando la tupla con estos dos datos, mostrando un message box, como estamos viendo, información, datos fueron cargados, y se borran los dos controles entry. Bueno, eso con respecto a la carga, el agregar. La siguiente interfaz, donde aparece de nuestro notebook, el siguiente frame es el de consulta por código. Consulta por código, acá tenemos el text consulta por código, que también tenemos tres labels, tres controles entry. Los controles entry hemos dispuesto algunos desactivos, ya que no se va a poder modificar la descripción del precio, solamente se ingresa el código para buscarlo. ¿Qué sucede cuando se presiona el botón consultar? Llama al método que está definido inmediatamente en la próxima línea, que es el consultar. El consultar, creamos una tupla. Como esta tupla va a tener un único elemento, en Python necesitamos utilizar la coma para identificar que al estar los paréntesis con un solo elemento no lo va a identificar como tupla. En cambio, si lo separamos coma, y más allá de que no va a haber otro elemento, le importa a Python para identificar este elemento datos como tupla. Y llamamos a consulta, el método de la clase artículos, que va a devolver un dato, por eso se guarda en respuesta. Va a devolver una tupla con la consulta según esta tupla que le enviamos. En esta tupla estamos enviando el código de artículo. Entonces vamos a consulta, llega la tupla datos y hacemos un select descripción precio from artículos, where código sea igual, parametrizamos y acá le pasamos el parámetro datos, que está la tupla con el código que yo he ingresado acá a consultar. ¿Sí? Lo que nos va a devolver con el fetch all todas las filas de la tabla de artículos que coinciden con ese código. Como código es campo, es primary key en la tabla, o me devuelve una fila o ninguna. Una en el caso que existe ese código de artículo y ninguna en el caso que no exista. Y nosotros con el dato devuelto acá en respuesta, esta puede ser una tupla con 0 elementos, con len, sabemos la cantidad de elementos que utiliza tupla, si es mayor a 0, es que sí ha recuperado la descripción y el precio. Y pasamos a mostrar de la tupla respuestas en la componente 0, y como es una tupla que van a venir dos elementos en esa tupla, en la 0 viene 00 viene la descripción y en el 01 viene el precio, y lo mostramos en los dos controles entry, asignándoselo en realidad a los objetos estos de tipo string bar. Los string bar están asociados a los controles entry y son los que lo muestran. En el caso que no lo encuentre, mostramos que no existe un artículo con dicho código. Podemos probar la consulta, ingresamos ahí, como existe el if este da verdadero, porque respuesta, len respuesta es 1, y pasamos a mostrar la descripción del artículo y el precio. Si tratamos de consultar uno que no existe,
no existe un artículo con dicho código. Muestra este mensaje, además de borrar eventualmente la descripción y el precio de alguna consulta anterior. Y finalmente nos queda el listado. El listado nos vamos a mostrar en un control de tipo scroll text todas las filas de la tabla. ¿En qué momento sucede ese? Bueno, listado completo es la tercera página de nuestro cuaderno, en el cual vamos a, cuando se presione el botón listado completo, que lo estamos viendo acá, llamamos al método listar. El método listar básicamente va a llamar al método recuperar todos de nuestro objeto de la clase artículos. Recuperar todos no tiene ningún parámetro, como vemos, llamamos al método directamente sin parámetro, ya que nos tiene que devolver todas las filas de la tabla de artículos. Llamamos al execute, le pasamos solamente el string con el comando SQL select, código, descripción, precio, from artículos. No necesitamos parametrizar porque no hay ninguna condición a hacer. Y el método fetchAll va a devolver todas las tuplas, ¿sí? Una por cada fila de la tabla de artículos. Y nosotros, mediante una estructura repetitiva for, vamos recuperando cada una de las tuplas y las vamos a ir añadiendo. Fíjense, vamos añadiéndola a nuestro scroller text. Bueno, con eso queda resuelto el listado completo, donde vemos que está el último registro que nosotros cargamos inclusive. Y ya hemos hecho las actividades fundamentales desde la interfaz visual, llamando a nuestra clase artículos, que es la no visual, que se encarga de recuperar los datos y comunicarse con Postgres. Con esto finalizamos. Gracias.